música con mensaje es el DJ cristiano de Venezuela. רבות הפעם הזה בדרך, אני הולך עם ראש למעלה, כל אחד הוא בנו בית של מלך. ככה היה וככה זה גם עלה, יהודים נשמה בוערת. בכל מקום ובכל ארץ לא רוצה שיהיה אחרת. יהודי אני זה משהו נצחי, בני אברהם, יצחק ויעקב, בני שרה רבקה, בני אברהם, יצחק ויעקב, בני שרה רבקה, history I've been through. Ask me where I'm from, and I will tell you I'm a Jew, and every Jew's a proud Jew. Not just me, my sisters and my brothers, never be ashamed to be a proud Jew. Not what you've done, it's how we made you. I sing the song and spread the vibe around you. Yehudi ani, eternally. Bnei Avraham, Yitzchak v'Yaakov, bnei Sara Rivka, bnei Avraham, Yitzchak v'Yaakov, bnei Sara Rivka, מתהלך לי בעולם, כל דבר פה מתוחכם, רק האושר נעלם. בתוכי יש מנגינה שפורצת ועולה, בוא נדליק את האש, כסף שכובש, לילה מרגש, זה אותי זוכר, בוא נדליק את האש, כסף שכובש, אז קדימה אש, יהיה בוקר.
Gracias, Padre, aleluya. El Eterno les bendiga, hermanos, nuevamente. Aquí estamos, amén. Bendiciones a cada uno de ustedes, aleluya, que nos están viendo, amén, en esta hermosa reunión virtual. Y digo hermosa, ¿verdad? Porque estamos delante de la presencia de nuestro Abba Kadosh. Cada día Él se da cita, amén, porque donde su nombre es invocado, dice su palabra que Él ahí estaría, amén, y ahí está. Y en esta hora, pues nos reunimos y invocamos su nombre, amén, invocamos su santo y bendito nombre, aleluya. Vamos a abrir la palabra para dar inicio a esta hermosa reunión en Salmos 119. Prepare por ahí su Biblia y vamos a abrirla en Salmos 119. Y vamos a darle lectura alternadamente, amén. Desde ahí en casita, ustedes leen después de mí, que haya leído el versículo número 1 y así nos unimos todos juntos en el versículo 14. Salmos 119, del 1 al 14. Si están por ahí ya conectados, pueden indicarme ahí con un amén si ya lo tienen. Y vamos a declarar esa hermosa palabra, amén. Aleluya. Grande y majestuoso eres, Abba bendito, aleluya. Lo vuelvo a repetir, Salmos 119, del 1 al 14, y nos unimos todos juntos en el 14, amén. Amén. Dice así la bendita palabra, en el nombre poderoso de nuestro Mesías, aleluya. Baruch Hashem, bendito eres, Abba Kadosh. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la Torá de Yahweh. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Dice, pues no hace iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes eternamente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Yahweh, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de todas riqueza. Aleluya. Amén. Dice así esta hermosa palabra. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. Aleluya. Porque la riqueza que nosotros podamos tener en este mundo, la mejor de la mejor, viene siendo la palabra de nuestro Padre Celestial, aleluya, que por herencia nos ha dejado, aleluya, y nosotros vamos a dejárselo si Él lo permite, y todavía, ¿verdad? Nuestros hijos, nuestras generaciones se encuentran en esta tierra. Es lo mejor que un padre puede dejarle a sus hijos, su palabra. Porque después de su palabra se desata toda bendición sobre sus vidas, de nuestros hijos, de nuestros nietos, amén, de nuestra descendencia, aleluya. Es lo mejor, hermano, que tú puedes hacer por tus hijos, por tus seres amados, aleluya. Más que una herencia material, que tú dejes su Torah, aleluya. Amén. En esta hermosa tarde vamos a entonar este canto y así iniciamos este culto, alabando y bendiciendo a nuestro Abba Kadosh, confiando en lo que Él va a hacer en nuestras vidas, en su pueblo y en la humanidad. Amén. Aleluya. Bendito eres, Abba Kadosh, por siempre y para siempre. Aleluya. Te adoramos, mi Rey, y te exaltamos. Glorioso sea tu nombre. Gracias, Padre eterno. Gracias, Dale tus poderoso. manos, todo lo que necesitas es que Vamos a adorarle, mi hermano.
que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Vamos a adorarle, aleluya. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi ador. Díselo a él, mi hermano, mi amigo. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria, aleluya. Exáltalo, aleluya, 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 Ven, Señor, ahora. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Adón. Así es, mi rey, no importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Siempre te adoraremos. Bendito eres. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Adón. Qué mejor refugio, mi hermano. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya, 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 aleluya. Santo eres, Abacados. Bendito eres, aleluya. Bendito sea tu nombre, te adoramos, mi Rey. Te adoramos y bendecimos tu nombre, aleluya. Te adoraremos, Padre, y te exaltaremos. Bendito sea tu nombre, aleluya. Gloria y hermosura, aleluya, es tu majestad. Bendito eres. Vamos a entonar este canto, hermanos. Se desconectó de pronto lo que es la música, amén, pero no dejemos de adorar, aleluya. Dice así su palabra, aleluya, que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, amén, y nosotros lo creemos, que Yahshua está aquí, amén. Ahí donde estás, en tu casa, amén, sabemos que ese canto no se trata, aunque yo también lo he visto de esas dos maneras, que Él está aquí en nuestro hogar, pero sobre todo está en el hogar que es de nuestro corazón, amén, que somos su templo, amén. Vamos a entonar este hermoso canto, que Yahshua está aquí, amén. Yahshua está aquí, Yahshua está conmigo, gracias por venir, oh mi fiel amigo. Una vez más, Yahshua está aquí, Yahshua está conmigo, gracias por venir, oh mi fiel amigo. Bienvenido seas, Adón, bienvenido seas a tu humilde casa que es mi corazón. Bienvenido
es mi corazón. Bienvenido seas, Adón, bienvenido seas. Lléname de gozo con tu bendición. Aleluya. Así es, mi Rey. Llénanos de gozo con tu bendición, con esa bendición de lo alto que es tu presencia, Padre. Y en tu presencia hay plenitud de gozo. Vamos a entonar este último canto de adoración, hermanos, que en todo tiempo vamos a declarar que hemos de adorarle, que hemos de exaltarle en diferentes pruebas, amén, que nosotros podamos tener, aleluya. Y vamos a declarar con este hermoso canto que siempre le adoraremos. Y cuando aumenta más la carga, aumenta más nuestra fe. Amén. Amén. Aleluya. Siempre ha sido fiel en su obra. Gracias, Padre. Vamos a alabarle, aleluya, en esta
majestuoso, Padre eterno, digno de ser alabado, digno de ser exaltado, aleluya. Vamos a entonar este último canto de alabanza, hermanos, así unidos y en armonía, amén. Estamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, alabando y glorificando a nuestro amado Mesías, aleluya, quien dio su vida por nosotros y quien nos sustenta con la diestra de su justicia. Él dice en su palabra, con sus mismos labios, amén, porque su palabra es viva y eficaz. Amén. Dice que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Y que no temamos, amén, porque Él es nuestro creador, Él es grande y Él sabe lo que Él hace, amén. Amén. Y nosotros nos queda confiar en Él y descansar en Él, mis hermanos, aleluya. Amén. Bendito eres, Abacadosh, grande y majestuoso. Así, hermanos, con gozo, con alegría, amén, en este hermoso Shabbat, le dejo lugar a lo que es la palabra del Eterno, a lo que es la enseñanza, amén, su instrucción, su enseñanza, que el Eterno les bendiga grandemente y dispongan su corazón y todo su ser para entender esta hermosa palabra. El Eterno les bendiga, amén. El Eterno les bendiga, hermanos, en esta tarde. Estamos una vez más agradecidos con el Rey porque ha sido bueno, ha mostrado su misericordia, ha mostrado su favor y confiamos en que todas las cosas cooperan para bien. Seguimos creyendo en Él, seguimos confiando en Él que esto está por terminar. El Eterno dará una nueva oportunidad a nuestras vidas y creemos que lo fortaleceremos más cada día en su presencia porque sabemos que en Él hay plenitud de gozo. Así, hermanos, vamos a orar para poder entrar a la porción de esta semana. Esta porción semanal lleva por nombre Tzab
T-Z-A-B, Tzab, significa ordena y significa manda. Entonces es la porción que corresponde para este día de reposo, para este Shabbat. Entonces vamos a orar, hermanos, y nos ponemos en las manos del Eterno. Padre, te damos gracias una vez más en el nombre de Yahshua, porque hasta aquí nos has ayudado, porque nos has permitido, Padre glorioso, seguir recordando, seguir celebrando este día de Shabbat, este día de reposo, al cual nos convocas como pueblo tuyo, Padre, para honrarte, para glorificarte, para bendecir tu nombre y para exaltarte con todo nuestro corazón. Muchas gracias, porque creemos en fe, Padre, que permitirás que la unción suya descienda sobre nuestras vidas y traerás el conocimiento de la verdad. Será la unción del Padre, Padre eterno, que tú permitirás que traiga enseñanza sobre cada uno de nosotros. Muchas gracias te damos en el nombre glorioso de Yahshua nuestro Mesías. Amén y amén. Esta porción, hermanos, como les decía ahorita, lleva por nombre Tzab. La encontramos en Levítico, Vaikra, capítulo 6, verso 8, al capítulo 8, verso 36. Levítico, capítulo 6, verso 8, al capítulo 8, verso 36. Significa ordena y significa manda. Uno de los principales propósitos de esta porción para este Shabbat, para este día de reposo, es que nosotros logremos establecer una conexión con el Eterno, ya que al mantener nosotros esa conexión, vamos a aprender mediante esta porción semanal que podemos encontrar la parte de un todo, pero también vamos a poder alcanzar a resistir cualquier tentación, cualquier circunstancia que el adversario traiga en contra de nuestras vidas. Otro de los propósitos de esta porción semanal es que Dios quiere encontrar en nosotros fidelidad, pero también quiere que nosotros nos lamentemos por las malas acciones que hemos tenido. El lamentarnos está relacionado a presentarle un corazón contrito y humillado, a presentarle un espíritu quebrantado delante de su presencia, y al nosotros hacer eso, Él va a poder hacer realidad su palabra sobre nuestras vidas. Todos de una cierta manera, hermanos, hemos conocido la grandeza de la misericordia de Yahweh sobre nuestras vidas, y cada vez que Él nos muestra su misericordia tiene el propósito de perfeccionarnos, de rectificarnos, para alinearnos a su perfecta y buena voluntad. Hoy nos encontramos en medio de circunstancias tal vez alegres, tal vez difíciles, pero todo esto tiene un propósito, y por hablar de manera general, el propósito es traer la pureza y la santificación sobre nuestras vidas para encontrarnos aprobados, y una vez que el Eterno nos encuentre aprobados, entonces asignarnos la comisión, asignarnos la labor o el servicio que cada uno de nosotros tenemos que desarrollar para su vida. La persona que se encuentra en tumá, la persona que se encuentra en impurezas, es una persona que no puede ser utilizada, es una persona que no puede ser un vaso útil en las manos del Padre para que se comience a desarrollar el servicio que el Eterno quiere hacer sobre su vida. ¿Falta pila? Sí. Tráete el cargador, no sé. Ahora, una de las razones del por qué estamos pasando por estas circunstancias, hay dos razones principales del por qué estamos viviendo lo que actualmente conocemos como una pandemia. Esto está relacionado a la impureza, esto está relacionado a la falta de santidad, pero específicamente a lo que es la inmoralidad sexual y a la mala alimentación que tenemos por costumbre tomar en nuestras vidas. Eso es una de las principales razones. Ahora, el Eterno nos establece en su palabra que es necesario conocer la santidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él es 3 veces santo. Fuera de la santidad, podemos creer que estamos viviendo en un tiempo de inmundicias, en un tiempo en donde no estamos estableciendo la correcta conexión o la comunión con su Ruach HaKodesh, con su Espíritu Santo.
tenernos en las inmundicias, nos apartan de su presencia y no permite que la presencia del Eterno prevalezca en nuestras vidas y sea aquella presencia que fortalezca el corazón, el alma de cada uno de nosotros. La Biblia nos enseña la importancia de la presentación de las ofrendas. ¿Cuáles ofrendas? Las cuales están relacionadas y especificadas en Levítico capítulo 1, del capítulo 1 al capítulo 7. Ahí en esos 7 capítulos el Eterno nos muestra 5 tipos de ofrendas, las cuales se presentaban cuando el templo estaba edificado. Mientras que el templo no se encuentra en nuestros días edificado, no podemos presentar los 5 tipos de ofrenda. Solamente las ofrendas que podemos presentar en nuestros días es presentarle ante Él. Marci, está ahí abajo mi escritorio en la conexión. Es presentarle al Eterno un espíritu quebrantado, pero a la vez también Él quiere nuestro corazón contrito y humillado, reconocer nuestra necesidad ante la presencia del Eterno. Ahora, las 5 tipos de ofrendas de las que nos habla en Levítico capítulo del 1 al 7 son ofrendas que no estaban relacionadas a delitos que ameritaban muerte. ¿Por qué no tiene que ver estas ofrendas con los delitos o con los pecados relacionados a muerte? Porque es precisamente por lo que Yahshua, a quien tal vez hemos conocido como Jesucristo, Él vino a morir, dice la Biblia, por los pecados de muerte que nosotros cometíamos, entre ellos adulterio, la fornicación. Son pecados que están considerados como de muerte, la deshonra a los padres también. Entonces Él viene y muere por nuestros pecados. Él se presenta como la ofrenda expiatoria perfecta para eliminar el pecado en nuestras vidas. Sin embargo, no significa que los 5 tipos de ofrendas de los cuales habla el Levítico estén abolidos a nuestros días, sino que por causa de que no podemos o bien no contamos con el templo en la actualidad, no podemos presentar las ofrendas como está establecido en la palabra del Eterno. Los 5 tipos de ofrendas, hermanos, la primera se llama Olá, O-L-A, Olá. Es como si dijéramos hola, pero sin H. Y eso significa la ofrenda quemada en su totalidad. La ofrenda quemada en su totalidad. La siguiente ofrenda se llama Minjá. La ofrenda Minjá. Y esta significa la ofrenda de harina. Ahora voy a dar los nombres de los 5 tipos de ofrendas de las que nos habla en Levítico capítulo del 1 al capítulo 7. La tercera se llama Shelamim, S-H, Shelamim. La ofrenda de paz, o la ofrenda de bienestar, de salud, de abundancia, la ofrenda de Shalom. La número 4 se llama Hatat, con doble T, Hatat. Es la ofrenda por el pecado. Y la número 5 es la ofrenda Asham, S-H, Asham. Es la ofrenda por la iniquidad. Entonces son los 5 tipos de ofrendas que el Eterno le instituyó a Moisés que se deberían de presentar. A partir del capítulo 6, en el verso 8, ahora el Eterno nos da las instrucciones de cómo se deben de presentar estos 5 tipos de ofrendas. En Levítico capítulo 6, el Eterno le habla a Moisés y le dice que cuando se presentara una ofrenda en el Mizbeach, en el altar de las ofrendas, dicha ofrenda debe permanecer ardiendo toda la tarde, toda la noche siguiente. Ahora, el sumo sacerdote, el sumo Cohen,
tenía que portar las vestimentas correctas, dice la escritura, vestimentas de lino y calzoncillos de lino, era lo que tenía que vestir. Una vez que el Cohen, el sumo sacerdote, traía esa vestimenta, la Biblia dice que entonces podía ir a presentar la ofrenda. Una vez que la ofrenda estaba hecha cenizas, la ofrenda tenía que ser sacada del campamento y tenía que ser llevada a un lugar limpio fuera del campamento, en donde esas ofrendas tenían que ser esparcidas completamente. Una de las principales responsabilidades que tenía el sumo sacerdote era que la ofrenda permaneciera ardiendo y que en ningún momento el fuego de la ofrenda cesara, se apagara. Él tenía otra responsabilidad de presentar las ofrendas, dice la Biblia, como humo, que subieran como un olor fragante delante de la presencia de Yahweh. Y si eso se lograba hacer, según el tipo de ofrenda, según la causa por el cual se presentaba la ofrenda, llegaba ante la presencia del Eterno considerada. Ahora, otra de las razones del por qué no presentamos ofrendas según Levítico es porque en la actualidad la Biblia nos enseña que no tenemos sumo sacerdote terrenal. Por lo tanto, al no tener un sumo sacerdote terrenal y no estar en el templo, no vamos y presentamos las ofrendas como dice en Levítico. Pero también en Hebreos capítulo 9 y capítulo 10 nos enseña que Yahshua es el sumo Cohen. Y al ser el sumo sacerdote y al estar él en los cielos, la Biblia dice que ahí es donde él presenta las ofrendas en nuestros días, pero no de manera terrenal. Por lo tanto, no tenemos un sumo terrenal, pero Yahshua sí es nuestro sumo sacerdote. Al ser él nuestro sumo sacerdote, la Biblia dice que ofrece ofrendas al Padre para expiar los pecados terrenales, ya que él sabe que él murió por nuestros pecados, por los pecados de muerte, mientras que los pecados voluntarios que nosotros cometemos, a cada uno de nosotros nos corresponde el traer la rectificación sobre esos pecados. Es decir, si yo cometo un pecado al decir una mentira, yo tengo que rectificarlo. ¿De qué forma? Corregir la mentira que dije, es decir, hablar la verdad y ser valiente, así como dice la Biblia, y enfrentar las consecuencias, poder presentarme ante la persona o las personas a las cuales les dije mentiras y decirles, ¿sabes qué? Lo que te hablé no era correcto. Tal vez lo hice por esto y por esto. Pero la verdad es esta. Esos son los tipos de pecados que a nosotros nos corresponde solucionar. Mientras que todos los pecados que estaban relacionados a la muerte de la persona, Yahshua ya vino a morir por cada uno de ellos. Otra de las funciones que el sumo sacerdote tenía que hacer era que cuando se presentaba una ofrenda de grano, es decir, de harina, él solamente tomaba un puñado, la llevaba al altar de las ofrendas en donde tenía que ser quemado, y al momento de quemarlo dice que tenía que subirlo como humo fragante, ese puñado de harina, subirlo quemado como humo fragante ante la presencia del Eterno. Mientras que el resto se lo tenía que comer, es decir, la harina se la tenían que comer tanto Aarón como sus hijos en unos ciertos panes, pero que fueran panes sin levadura. ¿Por qué eran sin levadura? Porque la levadura representa el pecado, representa las impurezas, representa la falta de santidad en nuestras vidas. Por eso es que cuando celebramos Shabbat, el pan que comemos es un pan con levadura, porque todavía vivimos en esta tierra en donde se comete o cometemos pecados. El día en que Yahshua nos lleve a las moradas celestiales, comeremos pan sin levadura, porque ya no tendremos una relación al pecado, sino simplemente y grandiosamente tendremos una relación siempre con la santidad, es decir, con Yahshua.
Otra de las maneras en cómo se presentaba la ofrenda, consistente en la harina, era presentar 3/4 de harina, la mitad de 3/4 de harina, mezclada con aceite de oliva. Tenía que ser freída en una plancha y una cierta parte se quemaba una vez más y se presentaba como humo, olor fragante, mientras que el resto se lo comían los hijos de Aarón y Aarón mismo también. Ahora, la Biblia nos habla acerca de la santidad en todas las cosas, no solamente en nuestras vidas, sino aún en las cosas de nuestros hogares también. Establece que si la harina era presentada o era cocinada en una olla de barro, esa olla tenía que ser quemada. Pero si la ofrenda de harina era presentada en una olla de bronce, para que esa olla fuera presentada pura, tenía que ser lavada en agua, nada más. Entonces nos enseña que una de las maneras de poder purificar las cosas de nuestros hogares es a través del agua. ¿Cómo lo hacemos? Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado santificar tal cosa. Es como podemos nosotros santificar con sus mandamientos, con la obediencia a Él, aún cosas que tenemos en nuestros hogares, cosas que pueden ser lavadas, mientras que cosas que no pueden ser lavadas. En el ejemplo tenemos la vasija de barro, dice que tenía que ser quemada y de esa manera quedaba en completa santificación para el Eterno. Ahora, también dice la Biblia que si se presentaba una ofrenda y era una expiación de pecados, obviamente había derramamiento de sangre. Lo único que se podían comer era lo consistente en la carne, mientras que la sangre se tenía que presentar como una ofrenda quemada, subir como un aroma fragante ante la presencia del Eterno. ¿Por qué no poder comer la sangre? La Biblia dice que en la sangre del humano, en la sangre de los animales se encuentra la vida. Al nosotros comer la sangre es como estarnos comiendo la misma vida de un animal. Obviamente está más prohibido comer la sangre de un ser humano o bien comer lo que es la carne de los seres humanos. En el capítulo 7 de Levítico encontramos las instrucciones que corresponden a las ofrendas de culpa. Levítico capítulo 7 nos habla de las instrucciones de las ofrendas de culpa. Ahora, en las ofrendas de culpa tenía que haber una expiación, es decir, un derramamiento de sangre. Y al tener el altar, la Biblia dice en el capítulo 7 de Levítico que el sumo sacerdote tomaba esa sangre, la salpicaba en los 4 puntos del altar de los sacrificios. Pero también tenía que presentar en ofrenda quemada la grasa de la cola de los animales, la grasa de los órganos internos, los riñones y las ijadas. Esas 5 cosas, dice en el capítulo 7 de Levítico, se tenían que presentar como ofrenda quemada y como olor fragante. ¿Qué tiene que ver esto en la actualidad de nuestras vidas, hermanos? A veces acostumbramos, a comer un poco de la grasa de los animales. Y a lo mejor diríamos, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? ¿En qué nos afecta? Principalmente nos afecta nuestra salud. Nuestras arterias se tapan. Y por causa de que nuestras arterias en el corazón son tapadas, vienen los infartos. Muchas de las personas mueren por causa de infartos. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que no hemos obedecido a la manera correcta en cómo tenemos que alimentar nuestras vidas. El Eterno en el capítulo 7 de Levítico nos prohíbe el comer la grasa de los animales, el comer los riñones y el comer la grasa de los órganos internos. Súbele un poquito de fondo.
¿qué es lo que hacemos nosotros? Que al momento de que guisamos algo y vemos la grasa de los animales, en vez de desecharla, porque no la podemos presentar como una ofrenda quemada, la guisamos también y no la comemos. ¿Estamos transgrediendo algún mandamiento al comer la grasa de los animales? Según Levítico capítulo 7, sí. Ahora, podríamos poner como un pretexto lo que dice en Hechos capítulo 10, no llamar impuro lo que ha sido santificado. Hay cosas que el Eterno ha santificado, hay cosas que el Eterno nos pide santificar, pero hay cosas que de plano, por más que nosotros queramos santificar, no debemos ni podemos santificar. Hemos entendido mal el decir, por la oración se santifican todas las cosas. ¿Qué cosas son santificadas cuando nosotros oramos y le damos gracias al Eterno por el alimento? Aquellos alimentos que están permitidos comer, mientras que aquellos alimentos que están prohibidos comer, por más que oremos, nunca van a ser santificados, porque el Eterno, porque Yahshua no se contradice con su misma palabra. Él mismo ha venido a decirnos que Él ha venido a rectificar. ¿Qué significa la palabra rectificar? Perdón, afirmar. ¿Qué significa afirmar? A constatar que lo que se le reveló a Moisés es algo cierto y algo que tenemos que hacer. Es algo que está vigente en nuestros días y que nunca ha pasado, sino que en nuestro entendimiento hemos creído que ya ha sido quitado, ya ha sido eliminado, ya ha sido abolido, y por lo tanto hemos implementado nuevas costumbres diferentes a lo que la palabra del Eterno establece. Ahora, si analizamos un poquito, hermanos, vamos a lograr entender que si el Eterno nos prohíbe el comer ciertas cosas, si el Eterno nos prohíbe comer la sangre, la grasa de los animales, hay una única razón, y esa razón es que nuestra vida, que nuestra existencia en esta tierra pueda ser prolongada. La Biblia dice que los más robustos pueden llegar entre 60, 70 y 80 años, pero también nos dice que podemos lograr a vivir 120 años, y a lo mejor diríamos, hermano, eso no es cierto. No podemos vivir 120 años. La Biblia lo dice que sí. Que la existencia del hombre puede llegar a los 120 años, pero tiene que ser una persona justa, una persona sádic. ¿Qué significa un sádic o qué significa un justo? Aquel que hace, sea hombre o sea mujer, lo correcto ante la presencia del Eterno. ¿Y qué es hacer lo correcto? Obedecer sus mandamientos. No nos habla de obedecer mandamientos de hombre. Nos habla de obedecer los mandamientos que Él le reveló a Moisés, y que Yahshua vino a afirmar que esos mandamientos son correctos. Vino a enseñarnos que el sacrificio por el cual Él murió en esta tierra ha sido perfecto, que Él ha venido a morir por nuestros pecados de muerte. Por eso en Hebreos capítulo 10 dice la Biblia que aquel que sigue pecando deliberadamente en los pecados de muerte, ya no hay otra solución, es decir, ya no hay otra manera de que esa persona se le expíen los pecados, sino una horrenda, dice así la palabra, una horrenda expectación de hervor y de fuego. Es decir, que si la persona sigue pecando deliberadamente, las consecuencias por su pecado tienen que venir, porque estamos pecando con conocimiento. Ahora diríamos, pero si yo cometo un pecado y no me doy cuenta que es un pecado, en Levítico capítulo 5 nos habla que aquella persona que comete un pecado en ignorancia le es contado como pecado, pero la consecuencia no viene hasta que conoce que lo que ha cometido es un pecado. Si una persona ignora que la acción que hizo es un pecado, le es contado como pecado, pero no tiene consecuencia. ¿Hasta cuándo tiene la consecuencia? Hasta que esa persona conoce que lo que hizo es una transgresión, es un pecado, es desobediencia a lo que el Eterno nos ha establecido
en su misma palabra. En el capítulo 7, el Eterno nos habla en su propia palabra la prohibición de comer la sangre, dijimos, de comer la grasa de los toros, de las ovejas y de los carneros. Ahora, ¿cuál es la finalidad de todo esto, hermanos? Una vez más lo vuelvo a repetir. La finalidad de que el Eterno nos prohíba comer ciertas cosas solamente es para nuestro beneficio, si es que queremos vivir. Ahora, ¿cuál es el beneficio? Que si nosotros obedecemos, el Eterno va a traer prolongación a nuestra existencia. Es decir, nuestra vida va a ser alargada, mientras que la desobediencia a sus mandamientos acorta nuestra vida. Si desobedecemos los mandamientos que Él estableció en su palabra, menos años vamos a vivir. Pero si por amor a Yahshua guardamos los mandamientos, entonces la Biblia dice que Él trae una larga vida para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo recto ante su presencia. Estamos comportándonos. Estamos viviendo como personas justas, como personas rectas. Ahora, el ser justos no solamente está en lo que comemos, está en todas las acciones que nosotros tomamos, principalmente con nuestro prójimo. La relación, el trato que nosotros demos a nuestro prójimo demuestra si somos personas rectas o si somos personas injustas y que nos gusta hacer lo incorrecto ante la presencia del Eterno. Cuando el Eterno habló a Moisés, dice la palabra que al único que autorizó para tomar de las ofrendas que se presentaban, dijimos los 5 tipos de ofrendas, los únicos que estaban autorizados en tomar esas ofrendas era Aarón y eran sus hijos. El resto del pueblo de Israel, el resto de los hijos de Israel, no estaban autorizados para tomar las ofrendas, sino solamente los levitas, Aarón y sus hijos. Ahora, ¿por qué nada más ellos? Porque solamente a ellos Yahweh los autorizó para que ellos pudieran tomar de esas ofrendas. En el capítulo 8 de Levítico encontramos que el Eterno le habla a Moisés y le dice: Moisés, toma a Aarón y toma a los hijos de Aarón, vísteles con las vestimentas especiales. ¿Cuáles son las vestimentas especiales, hermanos? Aquellas las cuales le reveló a Moisés en el libro de Éxodo, y que le dijo: es necesario que se prepare este tipo de vestimentas para mis hijos. ¿Cuáles? El sumo sacerdote y los Kohanim. ¿Bajo qué modelo Moisés preparó las vestimentas? Bajo el modelo que le fue mostrado en los 40 días que él permaneció en el monte Sinaí, 40 días y 40 noches. La Biblia dice que son vestimentas de esplendor, vestimentas de gloria y vestimentas de alabanza. Son las vestimentas que el Eterno le reveló a Moisés. Una vez que el tabernáculo estaba edificado con todas las áreas que él pidió, en el capítulo 8 dice que el Eterno llama a Moisés y le dice: es necesario que lleves a Aarón y lleves a sus hijos a la entrada del tabernáculo, los vistas con las vestimentas de esplendor, de gloria y de alabanza. ¿Para qué el Eterno quería que se vistieran de esa manera, hermanos? Porque era el tiempo de la consagración, era el tiempo de la dedicación al servicio del Eterno. ¿Qué aprendemos con esto? Que según nuestra vestimenta representa el nivel de dedicación y representa el nivel de consagración, es decir, el nivel de servicio que nosotros tenemos para con Yahweh. Si nuestras vestimentas no representan gloria, no representan esplendor y no representan alabanza para el Eterno, nos demuestra que entonces el nivel de consagración y dedicación que nosotros tenemos para servirle a Él es mínimo.
mucho hemos pensado, mucho hemos dicho, a Dios le interesa lo de adentro. Es verdad, porque si Él empieza a trabajar, Él lo inicia de adentro hacia afuera. La transformación que Dios hace la inicia de adentro hacia afuera. Pero también nos manda a dar testimonio. ¿Cómo damos el testimonio nosotros, hermanos? Mediante lo que se ve. Mediante lo que se ve. Nosotros no podemos testificarle a la gente y decirle, es que tú tienes que ver lo que está dentro de mí, porque nadie podemos ver lo que está dentro de nosotros más que el Eterno. Él es el único que lo puede hacer. Él es el único que lo puede hacer. Y una vez que el Eterno ha trabajado en nuestro interior, ahora a nosotros nos corresponde trabajar en el exterior y demostrar la calidad de dedicación y consagración que nosotros tenemos para con Él. Discúlpenme. En el capítulo 8 de Levítico, dice que cuando el Eterno le dice a Moisés que llevara a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo, antes de que ellos fueran consagrados, que ellos fueran dedicados, el Eterno le dijo, necesitas purificarlos. ¿Qué es la purificación, hermanos? Fíjense cómo en el capítulo 8, el Eterno nos está hablando acerca de lo que es la tevilá, la inmersión en agua, o lo hemos conocido como el bautismo. Para que nuestra vida sea consagrada, sea dedicada al servicio al Eterno, lo primero que tenemos que hacer es bajar a las aguas, ser sumergidos para el perdón de nuestros pecados. Lo mismo que hizo lo mismo que hizo Moisés con Aarón y con sus hijos en el capítulo 8 de Levítico. Traer la purificación. El Eterno necesita que nosotros nos purifiquemos en todo lo relacionado al pecado. Y una vez que ya hemos hecho eso, lo segundo que tiene que venir a nuestra vida es la correcta vestimenta. Hemos dicho, los varones tienen que portar sobre su vida lo que es el talit, o lo hemos conocido como el manto de oración. Normalmente tenemos que tener los tzitzi en nuestras vestimentas, en los 4 bordes, y tenemos que tener la cobertura en nuestra cabeza. Hemos malentendido las palabras de Pablo cuando dice que no cubramos nuestra cabeza. La palabra cuando dice no cubras tu cabeza no significa que no podamos tener esta cobertura en nuestra cabeza, sino que cuando habla en relación a ese tema, se está refiriendo que Yahshua es la cabeza de todos nosotros y que no podemos cubrir la cabeza. Es decir, si Yahshua es nuestra cabeza, no podemos cubrir nuestra cabeza, es decir, no podemos cubrir a Yahshua. ¿De qué manera? Teniendo idolatría, teniendo dioses ajenos. A eso se refiere la Biblia cuando dice no cubramos nuestra cabeza. No está relacionado a que no pongamos nada en nuestra cabeza, ya que se va a contradecir con lo que dice en las instrucciones y en las enseñanzas, en la Torá, en la ley. Ahí nos dice que como varones tenemos que cubrir nuestra cabeza, reconociendo que hay alguien más arriba que nosotros, que es todopoderoso y que Él es nuestra cabeza, en nuestros hogares, en nuestra vida, en esta tierra, en el mundo en general. Yahshua es la cabeza nuestra. Lamentablemente en nuestros días hemos transgredido lo que dice la Escritura de no cubrir nuestra cabeza. Yahshua nuestra cabeza la hemos cubierto a través de diferentes doctrinas, de diferentes maneras de pensar. La hemos cubierto a través de la idolatría que nosotros tenemos. A lo mejor hemos hecho el bautismo para el perdón de pecados. Pero si nosotros hemos cubierto nuestra cabeza a Yahshua con la idolatría, con la desobediencia, podemos decir que somos personas que no nos hemos dedicado ni nos hemos consagrado.
Una persona que se dedica y una persona que se consagra al servicio a Yahshua no es aquella persona que no puede hacer ninguna otra cosa. Somos seres humanos, tenemos necesidades. Eso no significa que no podamos trabajar. Pero que en medio de nuestro trabajo se demuestra la consagración y la dedicación que tenemos para con Él. ¿De qué forma? Que en medio de la sociedad, en medio de nuestras familias, en medio de nuestros amigos, en el trabajo, en la escuela, en cualquier área que nos encontremos, tenemos que demostrar que somos personas, hombres y mujeres, niños, niñas, que somos personas que nos hemos consagrado y dedicado para con Él. ¿De qué forma? Que se demuestre que estamos apartados de las costumbres y tradiciones terrenales y que hemos tomado la decisión de servirle solamente a Él. Las mujeres portan la cobertura sobre su cabeza, lo que representa una sujeción a su cabeza, es decir, a Yahshua. Cuando se habla en Timoteo, cuando se habla acerca de la cobertura de la mujer, ahí claramente nos dice que el cabello de la mujer es la apariencia de la cobertura o la apariencia del velo. Una apariencia no es la realidad, es una figura, es algo que aparenta ser. Lo que Yahshua nos manda hacer para estar consagrados a Él es tener la cobertura como mujer, como hombres y las mujeres, tener esa cobertura. Una de las ventajas por las cuales el Eterno pide que la mujer cubra su cabeza, dice la Biblia, es por cuestión de los ángeles caídos. Hay ángeles que fueron caídos. La mujer tiene que cubrir su cabeza para no causar ciertas acciones en los ángeles caídos, que un día vamos a tocar lo relacionado a ese tema. En el capítulo 8 encontramos que una vez que Aarón y sus hijos ya habían sido purificados y habían sido lavados, porque ellos no hacían la inmersión en agua como nosotros, ¿por qué nosotros sí lo hacemos de esta manera? Una vez que Yahshua viene a morir por nuestros pecados, antes de que Él muriera, Él fue el primero en que nos puso el ejemplo de hacer la tevilá, la inmersión, el bautismo en agua para el perdón de nuestros pecados. Él fue el primero que nos puso el ejemplo. De ahí en adelante, muchas otras personas vinieron a hacerlo, aunque muchos lo habían hecho con Juan el Bautista antes de Yahshua, pero Yahshua vino a mostrarnos el ejemplo de cómo teníamos que hacerlo para que de esa manera nos presentáramos agradables ante la presencia del Eterno. Dentro de esta porción semanal, también estudiamos lo que está relacionado a Jeremías capítulo 7, verso 21, al capítulo 8, verso 3. Jeremías capítulo 7, verso 21, al capítulo 8, verso 3. ¿Qué nos habla en esta conclusión de esta porción semanal? Que la tribu de Judá, específicamente, la tribu de Judá, se había rebelado contra el Eterno, había dejado de presentar los sacrificios. Al conocer que era necesario presentarlos una vez más, dice en Jeremías que quisieron presentarlos, pero la manera como ellos pensaban, no conforme la instrucción que el Eterno le dio a Moisés, a partir del capítulo 6 en Levítico, sino como ellos pensaban. Ellos empezaron a presentarlas, pero había un gran error que ellos estaban cometiendo. El error que estaban cometiendo la tribu de Judá era de que habían dejado de escuchar la voz del Eterno. Y a lo mejor nos preguntamos, hermano, pero yo no escucho su voz. Cuando usted lee la Biblia, usted escucha su voz. Cuando usted no lee la Biblia, usted nunca va a escuchar la voz del Eterno. A lo mejor queremos escuchar la voz del Eterno audible, así como nos escuchamos entre nosotros, y es algo que puede suceder. Si en su misericordia lo quiere hacer así, lo va a manifestar. Pero todos los días de nuestra vida, en cualquier momento,
en cualquier minuto, en cualquier segundo, podemos escuchar su voz. ¿De qué manera? Leyendo su palabra. Si nosotros leemos su palabra, estamos escuchando su voz. Si nosotros nos apartamos de sus instrucciones y de sus enseñanzas, no podemos decir que escuchamos su voz. Porque la primera manera de escucharle es conociendo su palabra. Su palabra que fue escrita por su dedo. Su palabra que fue hablada por su boca y revelada a sus siervos los profetas. ¿Por qué darle más importancia a la persona cuando dice Dios me habló? No estamos en contra de eso, porque sucede y puede suceder. ¿Por qué mejor buscar a una persona y decirle, oye, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué te está hablando de estos tiempos? ¿Por qué mejor no ir en esa intimidad con Dios, tomar su palabra, escuchar lo que me quiere hablar en su palabra y no depender de otra persona? ¿Por qué tener que poner una tercera persona cuando en Hebreos capítulo 10 dice que gracias a Yahshua tenemos la entrada, un acceso directo al lugar santísimo, al cual no podíamos entrar antes? Hoy que lo podemos hacer, hoy que contamos con la palabra del Eterno, hoy que podemos leerla y escuchar su voz, nos hemos enfocado a mejor querer escuchar la voz de un ser humano. Estamos siendo autodependientes de lo que escuchamos de otras personas, cuando nosotros podemos ser autodependientes directamente del Eterno, escuchando su voz cuando leemos su palabra, cuando la escudriñamos, cuando nos metemos, cuando nos enfocamos a conocer grandes cosas ocultas que nosotros no conocemos para nuestra vida. Todo esto forma parte, hermanos, de la santidad. Todo esto forma parte de la obediencia. Todo esto forma parte de la pureza, de la consagración, de la dedicación. Una persona que no se dedica al servicio a Él, una persona que no se consagra al servicio a Él, es una persona que quiere depender de las palabras de otras personas. Y no es malo que se nos enseñe. No es malo escuchar a otras personas, porque la Biblia dice que Yahweh no hace nada sin revelárselo a sus siervos los profetas. Pero no podemos depender de lo que un profeta dice. Debemos depender de lo que su palabra nos habla, porque esa es la voz de Él, esa es la boca de Él. Yahshua dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh, no de la boca del ser humano. ¿Y cuándo sale la voz? ¿Cuándo sale la palabra? ¿Cuándo vemos manifiesta la boca del Eterno? Cuando yo tomo su palabra y la estudio. Cuando yo considero la palabra del Eterno un tesoro, una perla preciosa, la tomo en mi vida. Me pongo en sus manos y le digo, Padre, a través de tu unción, enséñame y muéstrame lo que tú quieres que yo sepa. Una vez más se lo digo, hermanos, amigos que nos ven en esta tarde. No es malo el escuchar a los profetas. No es malo escuchar a un hermano el decir, Dios me habló y me dijo. No es malo. Lo malo es depender de terceras personas. Lo malo es no depender directamente del Padre Celestial a través del mensaje de su palabra para nuestras vidas. En Jeremías nos habla que cuando la tribu de Judá se rebeló contra el Eterno, ellos encendieron su ira. ¿Cuándo se enciende la ira del Eterno, hermanos? Cuando nosotros rechazamos el oír su voz y guardar sus mandamientos. ¿Cuándo se enciende la ira del Eterno? Cuando nosotros rechazamos el oír su voz, el obedecer y guardar sus mandamientos.
En Hebreos capítulo 10, verso 31. Hebreos capítulo 10, verso 31 dice la Biblia: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Por qué horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, hermanos? Porque causamos la ira por no querer oír su voz, por no querer guardar y obedecer sus mandamientos. La ira del Eterno se enciende y las consecuencias vienen sobre nuestras vidas porque hemos sido personas rebeldes, hemos sido personas desobedientes que no queremos hacer su perfecta y buena voluntad. En la actualidad no tenemos el templo, pero la Biblia nos dice que nuestro cuerpo es el templo de su Espíritu Santo. Es el lugar en donde Él quiere manifestar su poder. Es el lugar en donde Él quiere mostrar su amor, su presencia y su santidad. En Romanos capítulo 12, versos del 1 al 21, Romanos capítulo 12, verso 12, Romanos capítulo 12, versos del 1 al 21, nos habla de presentar un sacrificio. ¿Cuál es ese sacrificio, hermanos? Dice nuestro cuerpo. ¿Cómo tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio? Dice la Escritura, un sacrificio vivo, perfecto y agradable ante su presencia, no un sacrificio muerto. El Eterno no necesita un cuerpo muerto. El Eterno necesita un cuerpo vivo, apartado y aceptable ante su presencia. Ayer veíamos en Proverbios capítulo 3, verso 22, que la Torá de Yahweh, las instrucciones del Eterno, son vida para el alma. Una persona que no guarda, una persona que no obedece, una persona que no oye los mandamientos del Eterno, es una persona muerta en vida. ¿Por qué es una persona muerta en vida? Porque es una persona que no está escuchando su voz, es una persona que no está obedeciendo los mandamientos ni los está guardando, y por lo tanto la vida que los mandamientos traen al alma no está llegando por la desobediencia. Si yo no guardo sus mandamientos, si yo no los obedezco, si yo no escucho su voz estudiando su palabra, soy un muerto en vida. Y por lo tanto mi cuerpo no se lo puedo presentar como sacrificio vivo, apartado y agradable ante Él. En nuestros días, el orgullo, la arrogancia, la soberbia, la altivez, el tener un concepto nuestro mayor del que debemos de tener, nos ha llevado a apartarnos de la presencia de Él. Y no nos podemos presentar como una ofrenda agradable ante su presencia. Somos una ofrenda impura. Si quitamos de nuestra vida el orgullo, la arrogancia, la altivez, la prepotencia, y reconocemos que simplemente somos polvo, reconocemos que todos somos por igual, no hay ricos, no hay pobres. Si en nuestra vida reconocemos, hermanos, que ante la presencia de Yahweh todos somos iguales, entonces podemos nosotros decir que estamos avanzando para presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, apartado y aceptable ante su presencia. Dice la Biblia: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Yahweh y apártate del mal. Es lamentable ver cómo peleamos o pelean un ministerio. Yo inicié como pastor y ahora quiero terminar como apóstol y profeta, porque yo estoy en el ministerio apostólico y profético. Los ministerios son entregados por Yahweh como Él quiere y a quien Él quiere. Pero si Él me llamó de una manera, yo tengo que permanecer mientras Él quiera de esa forma. Nos hemos peleado, hermanos, por los 5 ministerios que están relacionados a Efesios capítulo 4. Pastores, evangelistas, profetas, maestros y apóstoles.
es que los 5 ministerios no están vigentes, están vigentes. Pero hay diferentes requisitos para los 5 ministerios. Persona que no cubre los requisitos de apóstol, no es apóstol, aunque se llame apóstol. Persona que no cubre los requisitos para evangelista, aunque se llame evangelista, no es evangelista. Persona que no cubre los requisitos para ser profeta, maestro, no puede tomar ese ministerio. Cada uno tiene el ministerio que el Eterno nos ha dado. Y nos hemos peleado por esos 5. Cuando en Romanos capítulo 12 nos habla de otros ministerios que también podemos desarrollar. La ministerio está relacionada al servicio. El servicio está relacionado a 2 cosas. Primero, el servicio al Eterno. Y segundo, el servicio al prójimo. Los ministerios de los cuales nos habla en Romanos capítulo 12 son los ministerios relacionados al servicio al prójimo, y los que hablan en Efesios son ministerios relacionados a Yahweh, al Eterno, a Dios, pero también al prójimo. La Biblia dice que tanto los ministerios como los 9 dones son para la edificación del cuerpo de Yahshua. Es decir, los 5 ministerios y los 9 dones son para nuestro propio provecho. Pero ¿qué estamos haciendo con ellos? Peleándolos. Yo soy tal. Llámame como tal porque soy el profeta tal. ¿Por qué no decir, yo soy el que sirve de esta manera? ¿Por qué no decir, soy un siervo inútil que simplemente hago lo que el Padre me pone a hacer porque yo no haría nada? Ese es un siervo inútil, hermanos. Aquel que hace lo que el Padre le pone a hacer porque realmente no hiciéramos nada. Es necesario que meditemos en nuestro corazón y podamos ver si estamos sirviéndole a Él como a Él le agrada o estamos sirviendo al ojo. El servir al ojo de nada nos beneficia. El servir a Yahweh trae demasiadas bendiciones para nuestras vidas. No se trata de quedar bien con las personas. Se trata de agradarle al Eterno. Se trata de darle un servicio bueno, de calidad, no de cantidad. Un servicio bueno para Él. Porque la recompensa no viene de los hombres. La recompensa viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Esto es lo que nos habla, hermanos, esta porción semanal. Y en un principio le decía, Padre, ¿qué voy a hablar? Si todo está relacionado a las ofrendas que se presentaban en el templo. Pero Él sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. No podemos decir que las ofrendas están abolidas, porque el profeta Ezequiel, a partir del capítulo 40 al capítulo 47, nos habla de la construcción, la reconstrucción del templo. Nos habla de las ofrendas una vez más. Todo lo que se va a hacer en el reinado de 1000 años, en donde vamos a estar reinando con Yahshua. Cuando estemos reinando con Yahshua en esos 1000 años, una vez más, todo lo que nos habla la Torá, todo lo que nos habla las instrucciones, específicamente lo que estudiamos hoy, relacionado a las ofrendas, se va a volver a reactivar, porque el templo lo vamos a tener. Pero ninguna ofrenda relacionada a expiar pecados de muerte se van a presentar, porque Yahshua ya ha venido a cubrir esos pecados por cada uno de nosotros. En Juan capítulo 3 verso 16 dice, porque de tal manera amó Yahweh al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué es lo mejor, hermanos, que debemos de tener? La vida eterna. No gloriarnos, dice Yahshua, porque los demonios se sujeten, sino gloriarnos porque nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Eso es lo más importante. Entonces no podemos echar fuera demonios, los debemos de echar en el nombre de Yahshua fuera. Pero que eso no nos gloríe, que nos gloríe, que traiga una satisfacción,
que trae una gran felicidad, no momentánea, sino permanente, el ver que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Es una gran porción semanal que el Eterno nos permite estudiar, prepararnos, porque estamos a las puertas de una gran fiesta, hermanos, de Pesaj, lo que hemos conocido como Pascua. Una de las fiestas más delicadas. ¿Por qué es una de las fiestas más delicadas? Porque es el memorial que hacemos recordando la muerte de nuestro Mesías por nuestros pecados. ¿Por qué es delicada? Porque Él dice en su palabra: tomad, comed y bebed. ¿Qué es lo que comemos y qué es lo que bebemos? Diríamos un simple pan y jugo. Ese simple pan y jugo representan el gran sacrificio que hizo por nosotros. Por eso nos habla en Corintios que no lo comamos indignamente. La levadura representa el pecado. Estamos a las puertas de la fiesta de Hamatzah, panes sin levadura, donde durante 7 días no comemos nada que contenga levadura, pero también estamos trabajando en nuestras vidas para sacar la levadura de nosotros. ¿Cuál es la levadura? El pecado, la hipocresía, la soberbia, la altivez, la arrogancia, el orgullo, las obras de la carne. Por eso el Eterno quiere un pueblo santo, un pueblo puro, un pueblo consagrado y dedicado para Él. Así, hermanos, les invito por favor para que preparen su jugo, preparen su pan. Vamos a entregar este Shabbat, vamos a recibir una semana nueva que el Eterno nos permite iniciar en este atardecer según la Biblia, ya que en Génesis nos habla que los días inician entre atardeceres. En este atardecer de sábado, como lo conocemos, nos habla de la entrada del primer día de la semana, lo hemos conocido como domingo. Bíblicamente la semana inicia hoy al atardecer, no mañana al amanecer. El primer día de la semana no es el día de adoración como lo hemos pensado, ya que desde Génesis hasta Apocalipsis se nos habla que el único día de reposo es el séptimo día, Shabbat, descanso, reposo. ¿Por qué ha sido cambiado, hermanos? Porque en el año 325 un hombre llamado Constantino cambió los tiempos. ¿Cuáles tiempos? Las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Las que vemos en Levítico 23. Los tiempos consagrados, los tiempos especiales que el Eterno reveló para encontrarnos con Él. No nos podemos encontrar en otro día, sí, pero los días especiales para encontrarnos con Él son sus tiempos determinados, sus fiestas que Él estableció. Si tienen su pan, si tienen su copa, hermanos, su jugo, vamos a santificarlo y de esta manera entregamos este día de reposo y le damos gracias al Eterno porque nos permite iniciar una semana nueva. Si tienen su pan, si tienen su copa lista, levántenla por favor. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, que nos has santificado con tus mandamientos, que extraes el pan de la tierra. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, que nos has santificado con tus mandamientos, que permites que la vid produzca su fruto. Padre, te damos gracias por este Shabbat. Te entregamos este Shabbat, Padre, con alegría, con gozo, con regocijo, agradeciendo tu misericordia, agradeciéndote, Padre, que una vez más nos has dado la oportunidad de poder celebrar este gran día de Shabbat. Este día, Padre, en el cual tú preparas todas las bendiciones que quieres que se materialicen en nuestras vidas en los siguientes 6 días, Padre glorioso. Por favor, te ruego en el nombre de Yahshua, Padre eterno, que todas las bendiciones, mi Rey, que tú preparaste en este Shabbat, se vean, se materialicen, las vivamos, las disfrutemos, Padre, en los siguientes 6 días, ya que hoy iniciamos una semana nueva. Padre, muéstranos tu gloria,
Muéstranos tu misericordia. Muéstranos tu poder en los siguientes 6 días, Padre. Muéstranos la grandeza de tu gloria, Padre. Muéstranos tu misericordia en cómo estás permitiendo, Padre, que los niveles, los índices de contagio están menguando completamente en el nombre de Yahshua, Padre. Y una vez más nos permite la libertad para regocijarnos, congregarnos y deleitándonos, Padre, estudiando tu palabra. Padre, una vez más te pido por la sanidad de la señora Malinali Gutiérrez López. Estamos confiando en ti, Padre, en que ella ya está sana. Ella ya ha recibido la sanidad, Padre, en el nombre de Yahshua. Ya no te pedimos que la sanes, sino te damos gracias porque ya la has sanado, Padre. Tu palabra dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Yahshua y que por su llaga nosotros hemos sido curados. Si hay otro enfermo, Padre, entre nuestras familias de coronavirus, el abuelo de nuestra hermana Gladys, Padre, si hay algún otro familiar, Padre, enfermo de esta pandemia o de alguna otra enfermedad, muestra tu misericordia. Trae la sanidad una vez más sobre sus vidas. También, Padre, creemos que tú ya has traído la sanidad en la vida, Padre eterno, del Señor Juan. Creemos que es sano en el nombre de Yahshua. Por la sangre preciosa del Cordero, por las llagas que Él tuvo por nuestros pecados, Él es completamente. Muchas gracias, Padre, porque tú nos vas a ayudar a dedicarnos y a consagrarnos. Tú nos vas a ayudar en la santidad, a quitar de nuestra vida, Padre, las impurezas y glorificar tu nombre en el nombre de Yahshua. Amén. Lejaim. Lejaim. Por la vida. Por la vida. Shavuot. Shabbat. Feliz inicio de semana, hermanos. Que el Eterno les dé una semana llena de bendiciones. Prospere su vida así como prosperó su alma en este Shabbat. Podemos participar. Así, antes de recibir la bendición arónica, hermanos, como el Eterno lo establece en su palabra, vamos a entonar un canto. Ahí en sus hogares les pido por favor que se pongan sobre sus pies. Vamos a entonar una vez más este canto, hermanos. Entonamos este canto, recibimos la bendición arónica y así somos despedidos. Gracias, bendito Yahshua. Gracias porque eres bueno, Padre. Y cada mañana son nuevas tus misericordias para nuestra vida. Bendecimos tu nombre, mi Rey, por tu presencia, por tu amor, por tu santidad y por los cuidados que tienes para con cada uno de tus hijos. Aunque no estamos de que su Espíritu Santo esté ahí contigo, su presencia ahí está contigo. Si tú tienes la necesidad de un abrazo, ten la seguridad de que Él te lo va a dar en esta tarde. Él te va a traer el consuelo, te va a confortar.
generaciones esperan por ti. Corazón libre, es que yo te separé, te conocí. Es que
es buena cada mañana, es nueva en nuestras vidas y nos fortalece en todo momento. Así, mi hermano, levanta tus manos, por favor, y permite que te bendiga, como dice la Escritura, Números capítulo 6, versos del 24 al 27. Yevarejeja panaeleja vicuneja. Quizás Yahweh, que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga su rostro resplandecer sobre ti, que Yahweh levante su rostro hacia ti y en ti ponga de su shalom, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Y amén. Haz a las mujeres como Sara, como Rebeca, como Raquel y como Lea. A los varones, hazlos como Efraín y Manasés. Y bendice sus vidas, Padre. Quita de nuestras vidas el afán en esta semana y permite que estemos confiados en que tú bendecirás nuestras vidas, Padre, conforme tu riquezas y gloria, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Hashem Mishmerecha, Yahweh Panamecha, Yevarechecha, Hashem Mishmerecha, Yahweh Hashem Panamecha, Yihunecha.
Bendice a mis hermanos, por favor. No permita, Padre, que el aceite y la harina mengue en sus hogares. Bendice sus vidas, abre los cielos, tu especial tesoro. Derrama bendición hasta que sobreabunde. Padre, envía la sanidad a quien lo necesita. Envía, Padre, tu provisión, tu protección, tu cobertura sobre cada uno de mis hermanos, Padre, y que tu presencia siempre acampe alrededor de nuestras vidas, que nos guarde, que nos cubra, que nos proteja y que nos defienda, Padre glorioso. En el nombre bendito de Yahshua nuestro Mesías. Amén y amén. El Eterno les bendiga y les guarde, hermanos, a cada uno de ustedes. Shabbat Tov, feliz inicio de semana, que el Eterno les regale una semana llena de bendiciones, llena de su presencia, y que todas las necesidades el Eterno las supla conforme sus riquezas en gloria. Shabbat Tov, nos vemos el lunes a las 7 de la tarde más o menos para transmitir la enseñanza que vamos a continuar acerca de Job y el juicio. Nos vemos primeramente en la transmisión de lunes. El Eterno les bendiga y les guarde, hermanos. Shabbat Tov. Amén.